muchas gracias a todos por estar acá presentes. Vamos a comenzar con esta mesa redonda sobre el caso del sodalicio. Está aquí presente José Enrique Escardó Estech. Él es periodista y fue el primer denunciante público de los abusos del sodalicio. Es fundador y director de la Red de Sobrevivientes Perú, organización que apoya a víctimas de abuso eclesial en el Perú y trabaja en coordinación con redes internacionales. Se encuentra también Pedro Salinas Chacaltana, que es periodista y escritor, autor del libro, ¿no?, que nos convoca esta noche, La verdad nos hizo libres. Él condujo y dirigió diversos programas de radio y televisión. Es autor de publicaciones sobre política, periodismo y sobre, como todos ustedes conocen, ¿no?, diversas publicaciones sobre el caso sodalicio. Es conductor del programa Después de Todo en La Mula. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y Derechos Humanos en 1994, entre otros premios en Perú y España. Se encuentra también con nosotros Paola Ugaz Cruz, quien es periodista desde 1999, es fundadora de IDL Reporteros, autora de Punche Perú y Chincascuna, Los que se perdieron, y coautora con Pedro Salinas de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo en el 2016, el Premio Coraje en el Periodismo que entrega la Asociación Internacional, la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas en el 2021, entre otros premios más. Actualmente es corresponsal del diario ABC de España en Perú. Como les dije, estamos acá reunidos justamente por esta publicación. La última publicación de Pedro Salinas sobre el caso del sodalicio es una extensa publicación, tiene una gran cantidad de páginas y es un gran aporte. Es un gran aporte para el Perú, para la sociedad, y quisiera mencionarles brevemente una cita que está justo al inicio de este libro sobre la importancia de la memoria y la importancia de hacer memoria mediante este libro y otros libros también, entrevistas y testimonios sobre lo que fue todo el caso del sodalicio y todos los abusos perpetrados por esta organización. Sobre este libro dice Salinas, y lo cito, abro la cita: por suerte, la memoria nos permite a algunos retener, documentar, registrar y evocar hechos que no debemos olvidar. Este libro nació con ese propósito: recordar y hacer memoria, para que nunca se repitan fenómenos sectarios como el sodalicio. ¿No? Cierro la cita, ¿no? Realmente la lectura de este libro ha sido muy interesante, muy perturbadora por partes, por lo que uno puede encontrar acá, con los testimonios acá descritos, por cómo fue el proceso de investigación, por todas las aristas que este proceso tuvo, desde una perspectiva de lo que fue la parte jurídica, ¿no?, toda la lucha jurídica, los tiempos de la iglesia. Me quedé también yo sorprendido a la hora de leer el libro por los nombres que ahí encontré, nombres de quienes les tenía cierto tipo de respeto, como el padre Armando Nieto, que lo mencionas también ahí en el libro, que fue quien también te casó, ¿no? Que bueno, Armando Nieto fue historiador de la católica, de la cual yo también soy historiador, ¿no? Entonces, leer esos nombres, ¿no?, el impacto que eso me generó fue también chocante. Vamos a organizarnos en esta mesa. Primero va a hablar José Enrique Escardó, luego va a dirigirles unas palabras Paola Ugaz, y de ahí le tocará el turno a Pedro Salinas. Y yo quisiera preguntarte, que quizás es una manera más apropiada de iniciar, que nos comentes o nos digas un poco acerca de cómo fue tu acercamiento al sodalicio, cómo fue que te captan, y de ahí cuál fue ese punto de quiebre donde tú dices hasta aquí nomás y de ahí me voy, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Y también cómo fue que obtuviste ese valor para ser justamente el primer denunciante de todos los abusos perpetrados por el sodalicio. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Muy extensa la pregunta. Bueno, ellos entraron a enseñar religión en mi colegio cuando yo estaba en quinto o sexto de primaria, y comenzaron a enseñarme a mí religión, y me llevaban a los famosos DIN, Dios y Naturaleza, que eran unos campamentos donde te llevaban un bus cantando todo el camino, regresabas cantando y pasabas 2 o 3 días de campamento muy bonito con chicos de tu misma promoción del colegio, y todo guiado por miembros del sodalicio.
A medida que fue pasando el tiempo, fueron armando estas agrupaciones marianas, que eran los grupos que hacían en las distintas promociones de los colegios, que tenían siempre reuniones los sábados en la casa de alguno de nosotros. Solíamos empezar en primero y secundaria con toda la promoción, ¿no? 90 personas, y a medida que iban pasando los años, ellos iban reduciendo, ¿no? La gente que atendía a estas agrupaciones marianas, porque iban analizando quiénes eran los que debían estar en la mira de Figari y de todos los líderes del sodalicio. Y finalmente, cuando entro al sodalicio fue formalmente terminando quinto de media, a un mes de haber cumplido 17 años, sin el permiso de mis padres ni conocimiento de mis padres. Me pidieron que lo ocultara. Hice promesa de aspirante y luego al año siguiente entré a vivir en comunidad. ¿Cómo me salí de ahí? Bueno, yo viví muy poco tiempo y creo que es una de las cosas que más detesta el sodalicio, que el primero que haya salido a meterles una patada en la ingle sea alguien que vivió tan poco tiempo en las comunidades. Y estuve un año más o menos viviendo entre San Bartolo y Chincha. Y Chincha, después de 5 meses de estar pensando a dónde me iba, qué hacía, porque no me sentía para nada cómodo con lo que estaba pasando dentro, no porque haya visto abusos ni porque haya sentido yo mismo abusos, porque eso lo identifica uno normalmente muchos años después, sino porque tuve un poco el mismo problema que llegó a tener Dan en un momento, que era: ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué creo en todos estos mitos, en todas estas historias, si es que no hay un sustento filosófico detrás? Yo siempre he tenido como una búsqueda de lo filosófico, ¿no? de tratar de entender las cosas más racionalmente. Y luego me tuve que escapar, porque después de 5 meses de tratar de irme por las buenas no me dejaban. Me escapé, me tomé un bus en Chincha y regresé a Lima. Peleaba con mis padres, no sabía a dónde iba a llegar en la noche, si me iban a recibir con mis 2 maletas. Y afortunadamente mi padre me abrió la puerta y me recibió. Y después de eso pasaron como unos 13 años, estoy tratando de resumirlo, como unos 13 años en que justamente ya que tenemos aquí a Carlos Bruce, justamente en lo que estaba pasando con la marcha de los 4 súbditos y todo en ese momento, salió un obispo en una misa diciendo que le molestaba que el Estado peruano le diera una asignación tan mínima, ¿no? Y eso me molestó mucho y de puro picón comencé a escribir las columnas. Todo nada que ver con el sodalicio. Y comencé a escribir las columnas y por eso nadie conocía el sodalicio en ese momento y por eso le puse los abusos de los curas. Porque si bien no todos los sodalites son curas, sino más bien muy pocos, era mucho más fácil de llegar a la gente diciéndole los abusos de los curas que los abusos del sodalicio que nadie conocía. Y bueno, le voy a hacer ahora el paso a Paulo Gas. Y bueno, de ahí vamos a abrir las rondas para el público, para que ustedes puedan también preguntar, ¿no? Y bueno, Paula, creo que tú querías libremente, ¿no? No, a mí me pregunta, está bien. Bueno, lo que yo quería preguntarte, o lo que a mí me llamó bastante la atención a partir de la lectura de este libro, y bueno, lo que también se sabe, ¿no? Lo que hemos sabido es todo, dos aspectos. Primero, ¿cómo fue ese acercamiento con Pedro para poder, digamos, iniciar esta maratónica investigación que fue el caso del sodalicio? ¿Cómo fue? ¿Te esperabas tú? ¿Tenías alguna idea de lo que ibas a encontrar? ¿Cómo fue eso de ahí? Y luego respecto a los problemas legales que te llevó, digamos, embarcarte en esta aventura, en esta odisea de investigar y exponer todos los abusos del sodalicio. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? No. No, bueno, yo entré a esta historia, digamos, gracias a Pedro, ¿no? Yo era editora de un portal que se llama La Mula, y él tenía un programa y él me citó fuera de La Mula para conversar en una juguería que ya no existe, que está en el Lóbalo Gutiérrez, y la verdad es que me extrañó mucho. Y claro, yo te he contado, ¿no? Que yo pensé que Pedro me iba a contar que tenía una enfermedad terminal, algo, ¿no? Yo decía, algo le está pasando.
y tenía libros encima, entonces dije, está leyendo libros porque está leyendo sobre su enfermedad. Todas las ideas que uno se hace antes de una conversación. Siempre los periodistas somos un poco trágicos. Y entonces se sentó a contarme y ahí acaba de tener una conversación con una víctima de Germán Doig, que era el número 2 del sodalicio, candidato a santo, ahora ya se puede decir su nombre, era Alfonso Figueroa, y le había dicho que había sido víctima, bueno, de abuso físico, psicológico y sexual de este personaje que iba a ser santo, y Pedro, bueno, se extrañó, le rompió la burbuja, digamos, de lo que él había vivido, porque ellos han podido estar dentro de una secta llamada sodalicio, pero tú no ves, o sea, tú vives, ves la cotidianidad, estaba hecho para atontarte, para hacer ejercicios, para dormir poco, para comer poco, para que no te cuestiones nada, y en ese tráfago de cosas no veías, veías y no veías. Entonces el sodalicio, esta organización fundada por Figari, Luis Fernando Figari en el 71, era una suerte de respuesta, ¿no?, militar, religiosa, a lo que era la teología de la liberación, que en ese momento se veía de izquierda, ¿no?, marxista, para pelear en la calle, digamos, los eventos que ellos realicen, y podían ser la respuesta en América Latina a esta corriente. Y en esta organización Pedro entra en el 86, salió felizmente pocos años después, pero cuando él ya escucha este testimonio, todo, bueno, empieza a cuestionarse todo y empieza a buscar una manera de contar la historia, y por eso me busca. Yo soy periodista de investigación. Entré esta historia, digamos, porque me dijeron que iba a durar 3 o 4 meses. No pasó. Y bueno, y en esa historia estamos hablando de una organización que tenía mucho poder político, económico, empresarial, mucha llegada, tenía muchísimo más lustre o prestigio social que el Opus Dei, ¿no? A diferencia, digamos, en otros países es diferente. Si tu hijo entraba al sodalicio, era mucho mejor que entrar al Opus Dei. Y ese poder político, económico, lo hemos descubierto después. Fue una investigación muy larga, porque estamos hablando que el libro salió en 2015, mitad monje, mitad soldados, 30 testimonios de abusos, y luego de ese primer destape, digamos, de esta organización, que sabíamos, porque Pedro me decía, porque había leído a José Enrique lo que le había pasado, que era vengativa, que te buscaba, que te hackeaba, pero no es lo mismo que ellos dos, que yo los escuchaba diciendo, estos son malos, te van a perseguir, te van a hacer esto, te van a hacer el otro, que vivirlo en carne propia. No es lo mismo, ¿no? Cuando Pedro, Rocío Figueroa y 2 más que nos ayudaron al comienzo, 2 exodálites que no podemos decir sus nombres, que todos ellos usaban seudónimos, Pedro era Hellboy, ¿no? A mí me daba risa, o sea, pero, digamos, me daba risa, pero teníamos que tener cuidado por los correos y por todo. Pero cuando ya el libro se publica, yo recién ahí me vuelvo alguien conocida para ellos. Durante esos 5 años de investigación, yo era Free Willy, yo estaba libre, podía investigar tranquila, nadie me molestaba, ¿no? En cambio, el acoso más duro antes de publicar el libro lo sufrió Pedro y su familia. Redes sociales, conocí lo que era la maravilla de Alejandro Bermúdez insultando a José Enrique, a Pedro, a Jason Day. Pero como les digo, nadie conoce pues la historia hasta que te pasa en carne propia. Sale el libro y dentro de todo hubo como una suerte de tregua del sodalicio hacia nosotros. Lo que más les molestó fue que nosotros, Pedro y yo, no podíamos dejar de seguir contando esta historia porque fue abrir una caja de Pandora, y yo me metí en el hilo del dinero. Tocar el dinero en esta organización, que es muy parecida a los Legionarios de Cristo en México, fue, digamos, el punto de quiebre para ellos hacia mí, sobre todo, porque eso no se tocaba. O sea, el dinero, el sodalicio que tiene cementerios, universidad, colegios, inmobiliarias, mineras, una productora de teatro, tiene todo, eso no se tocaba. Y creo que Jaime Bertel, que es sacerdote del sodalicio, el jefe de la parte económica, realmente no se esperaba lo que iba a venir, y nosotros tampoco esperábamos que la respuesta iba a ser tan organizada contra nosotros.
Eso fue el 2016, 2017, que empieza un proceso de Eguren, una demanda que nos obliga a ir a Piura. Él era obispo de Piura en ese momento. Y allí el 2019, es el primer corte después del libro en el cual el sodalicio empieza a expresar su venganza hacia nosotros. Estamos hablando de la primera demanda, condena contra un periodista que lo hace Eguren en Piura. Pedro Salinas es el único condenado en esta historia. A nadie más del sodalicio le ha pasado nada. Y luego, en pandemia, antes de pandemia, empiezan todas las denuncias contra nosotros en base a mentiras. Bueno, las acusaciones son muchas y todavía no terminan. Lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito. Y todo eso sí, ya realmente pues ya nos deja, digamos, fue un proceso muy duro porque nosotros no estábamos preparados. Nosotros no somos los mismos que empezamos esta investigación que los que somos ahora. Y allí empieza una suerte de alianza virtuosa, porque también ellos necesitaban oxigenar la iglesia, que nosotros con nuestro trabajo periodístico empezamos a nutrir a ellos de información y ellos a ayudarnos. Se acercan después de la condena contra Pedro Salinas, el nuncio Nicolás Girasoli, Carlos Castillo, el obispo de Lima ahora, Robert Prevost, que ahora todo el mundo lo conoce, pero en ese momento no era nada conocido, y Reinaldo Nang, que era el arzobispo alemán de Caravelí. Y todos ellos ofrecen ayuda, ¿no? Porque nos veían que estaban chancándonos en Perú, y eso empieza, digamos, esa historia en la cual yo siento que desgraciadamente al comienzo no se tomó tanta importancia a la denuncia de los abusos de las víctimas que al manejo del dinero de una organización usando el logo de la Iglesia Católica. Y es así que, con trancas y barrancas, y con la ayuda de estos obispos que hemos hablado y Nicolás Girasoli, tengo la primera reunión con el Papa Francisco en noviembre del 2022, que es una reunión no periodística en el sentido de que yo iba a entrevistarlo. Yo iba a hablar ahí con el Papa Francisco, decirle que nos están chancando en Perú, nos están persiguiendo, quieren que vayamos a la cárcel por investigar una organización que ellos le han dado el permiso pontificio en el 97. Y en esa reunión siento que fue un encuentro muy bonito, muy empático, que el Papa Francisco escucha a una periodista contándole lo que le estaba sufriendo. Yo siento que con qué cara me habrá visto que él 8 meses después manda esta misión formada por Jordi Bertomeu y Charles Chicluna al Perú. Y en eso sí hace un crack esta historia, porque al venir al Perú, muchas de las cosas que uno les contaba, ¿no? Uno puede contar, no es lo mismo escuchar a José Enrique, a ver a los comuneros de Castilla y Catacaos, de ver a las víctimas, de escuchar el cinismo, ¿no? de los miembros del sodalicio que le preguntan a José Antonio Eguren: ¿usted se reunió con las víctimas? ¿Usted hizo algo? ¿No? ¿Qué caras habrán dado que ellos nunca les habían pedido cuentas en este país? Que al llegar ellos a Roma de regreso, la primera decisión que toma esta misión Chicluna-Bertomeu, que es una suerte del gordo y el flaco, no sé cómo decirlos, es pedir que saquen a José Antonio Eguren, el obispo del sodalicio que tenía 18 años en Piura, con todo el poder, con toda la llegada. Y esa salida marca, digamos, un derrotero bien interesante para nosotros que ya estábamos en Perú, porque empezamos a ver cómo lo que sufrimos acá en Perú, José Enrique había tenido, pues él nunca, no le quisieron dar trabajo nunca, lo sacaron de universidades, a mí y a Pedro nos tenían contra las cuerdas en las fiscalías. Empezamos a ver cómo lo mismo que nos hicieron a nosotros le hacían a los religiosos en Roma. A Charles Chicluna le inventaron una historia de mafia, que estaba en una mafia que estaba robando dinero en Malta. Jordi Bertomeu lo denuncia en una fiscalía de Jesús María por violación de secreto, y a Robert Prevost en mayo del 2024 le empiezan a hacer unas denuncias de encubrimiento que surgieron mágicamente un mes después que él había firmado la salida de José Antonio Eguren. Entonces empezamos a ver que el sodalicio solito, las mismas respuestas que hizo contra nosotros las hicieron allá. Pero no es lo mismo hacerlas acá en Perú, en la cual tenemos los medios que desgraciadamente no cubren esta historia, que hacerlo allá. Porque ahí se dio cuenta el Papa Francisco y su equipo
que se estaban yendo hasta con la propia autoridad, contra el Papa Francisco, ¿no? Y eso también fue una manera de que ellos se den cuenta de que por más que en muchos momentos pensaron salvarlos y no cerrarlos, esto ya derramó, digamos, fue la gota que derramó el vaso, y eso creo, me parece a mí que esas ganas de vengarse de la iglesia, dentro de la iglesia, perdón, hizo lo que al final sucedió, ¿no? Que fue el cierre del sodalicio, que fue en abril del 2025 de este año, y bueno, y la historia pues tiene una vuelta que esa sí no la calculábamos ninguno de los que estamos acá, que es el nombramiento el 8 de mayo del Papa León XIV a Robert Prevost, que había sido perseguido por el sodalicio, y que claro, eso para nosotros como testigos de esta historia, como, no sé, sobrevivientes de estos acosos, fue una suerte de final increíblemente, no sé, milagroso, se puede decir, ¿no? Casi milagroso. Y entonces, claro, esta historia está en este lado de contar. Todavía faltan muchas cosas, obviamente, pero siento que sí hay una alianza virtuosa, periodismo, Iglesia Católica, que ha sido, que ellos han descubierto que nosotros, y que usar esta información oxigena su organización, y que esto es lo que puede suceder en cualquier organización, digamos, que quiere, digamos, trabajar con los periodistas que están viendo que era verdad lo que contábamos, porque al mandar esta misión Chicluna Bertomeu al Perú, fue un fact-checking a nuestro trabajo. O sea, nosotros dijimos, ven y comprueba, y eso hizo que ellos crean en lo que hacíamos, y que en base a esta información ha habido un cambio que obviamente es una gota dentro de un océano de cosas, pero siento que esta historia peruana ha enseñado que se puede, digamos, se puede, con la valentía de las víctimas que nos dieron sus testimonios, se puede, y además, obviamente, con el apoyo de abogados que dieron su trabajo gratuito durante años, José Ugaz, Raiza Arroyo, Carlos Rivera, pero gratuito y entregado. Sin ellos, y dos personas más que no puedo nombrar del lado corporativo, esta historia no hubiera tenido el final que ha tenido, porque claro, nosotros, yo no tenía idea de cómo, en números yo no soy muy buena, pero soy la especialista ahora del tema económico, y creo que eso fue importante, ¿no? Y más o menos eso es como un apretadito resumen de lo que hemos pasado. Algo que impacta bastante del libro, y es un libro bien extenso, pero es bastante ágil de leer. Para mí ha sido el interés de querer saber qué pasó, estaba ahí que seguía leyendo y pasaba las páginas. Es un trabajo colosal, pero la lectura es como una crónica periodística, ¿no? Bueno, es una crónica periodística, es una lectura que fluye bastante rápida. A mí me impactó bastante ver la magnitud de lo complejo que era la naturaleza del sodalicio de vida cristiana, ¿no? Es una secta, es una organización criminal, ¿no? Cómo definir y llamar a esta organización que cometió estos abusos sexuales, a los que llamaban falta, ¿no? La pederastía le decían falta, ¿no? O los abusos físicos que denominaban rigores de la formación, eran los eufemismos que utilizaban para poder llamar todos estos abusos que tenían, la servidumbre moderna, psicológicos. Entonces yo quería preguntarte, luego de toda esta investigación que has hecho, tantos libros publicados, ¿cuál es esa definición que le podrías dar al sodalicio? Y también preguntarte acerca de el punto de quiebre en tu historia personal con la agrupación, con el sodalicio. En el libro mencionas, sobre todo una carta que la mandaste 2 días antes de tomar la decisión, un 20 de enero, de decir chau, me voy, mandas una carta, no con esa información, ¿no? Sino para cumplir con los líderes de ahí del sodalicio, ¿no? Pero ¿cómo fue este proceso de conciencia, ¿no? Del daño que te hacían, y decir chau, ¿no? Me gustaría preguntarte por ese punto de quiebre. Para la segunda pregunta también pregunto cuánto tiempo voy a tener, porque es un poco la historia de
de José Enrique, más o menos la misma. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Gracias a Víctor García Belaunde, Víctor García Belaunde Velarde, a todos ustedes por estar acá, por el interés. El sodalicio es una secta de manual, una secta con fachada religiosa católica, porque era una institución oficial de la Iglesia Católica. Concretamente, específicamente, era una sociedad de derecho pontificio, fundada por Luis Fernando Figari en el año 1971, con un grupo de chiquillos al inicio de la promoción del alcalde Carlos Brus en el Colegio Santa María. Se preguntaba acá que Armando Nieto, sí, pues fue un jesuita, historiador muy reputado, pero fue el primer encubridor con Roche de los abusos de Figari. Yo no tenía esa información, si no le hubiera dicho que me case, ¿no? Pero me casó. Y mis 4 hijos, los 2 primeros los bautizó Jaime Bertel, que es el cura que nos está casando ahora a Paolo Gas y a mí por todos los medios. Casar con Z, cazar. Y los otros 2, Luis Capelletti, amigo acá de Carlos Brus, y nada, con ellos, y José Antonio Uren y José Ambrosi, que es una promoción anterior a la de Carlos Brus y compañía, digamos que era la denominada generación fundacional o núcleo fundacional, que eran un montón, eran como 30, Carlos, tú me dirás, eran una cantidad impresionante de chiquillos que se fanatizaron en torno a esta figura, la verdad que poco carismática, de Luis Fernando Figari, pero quien tiene la habilidad de convocar gente que sí tenía carisma. Y los va reclutando, los va captando, y Figari comienza un trabajo de manipulación psicológica, física y, en muchos casos, sexual con varios de ellos. Ellos también son víctimas. Los que quedan de esa generación fundacional, con el tiempo se convirtieron en victimarios, no aceptan, porque no lo aceptan, sus crímenes, no sus pecados, no sus faltas, no sus errores de juventud, como ahora les llaman, no, sus crímenes de todo tipo, incluso ex post, la investigación mitad monjes, mitad soldados, descubrimos con Pau que mucho tiempo después de que se fue José Enrique, me fui yo y un montón de gente más, el sodalicio sofisticó su maquinaria de abusos e instaló una cultura de abuso y llegó a darse casos de servidumbre moderna, de esclavos, no esclavos sexuales, ojo, esclavos, siervos, que estaban al servicio 24/7, 365 días del año, a cualquier hora, de los principales líderes del sodalicio. Una anécdota que no me estoy inventando, porque es un testimonio que aparece ya en varias publicaciones. Luis Fernando Figari en ese momento vivía en una casa en Santa Clara, la comunidad de San José 1, porque después al frente hicieron otra que le pusieron San José 2, donde uno dicen que entraba y era Escandinavia, porque todos eran blancos, altos, rubios, de ojos azules. Se antojó a las 3 de la mañana un chocolate belga que vendían en Farmax en San Isidro. Y le dijo a su esclavo, me traes el chocolate tal, y si no lo consigues,
Farmax habría 24 horas, recordarán. Si no lo consigues, atente a las consecuencias, ¿no? Y este chico se fue hasta Farmax a las 3 de la mañana, no sé qué micro habrá tomado, de Ate hasta Farmax, hasta San Isidro, y consiguió el chocolate. Si no lo conseguía, sabe Dios la orden absurda, como le denominaban a las medidas correctivas que formaban parte del trabajo de la manipulación psicológica y el formateo mental para someter, subyugar, cooptar las libertades individuales hasta prácticamente desaparecerlas y convertirnos en zombies, en robots, en autómatas, en fanáticos, en talibanes dispuestos literalmente a dar la vida por Luis Fernando Figari. En San Bartolo, por ejemplo, se nos instruía, era una de las prácticas eventuales, por no decir recurrentes, de simular situaciones en las que Luis Fernando iba a ser atacado, y este rol lo asumía el formador o el superior de la comunidad, y entonces el formador, en mi caso era Raúl Macer, le decía, a ver, Pedro, tú vas a ser el guardaespaldas de Luis Fernando, yo soy Luis Fernando, y Sandro, Enrique y Rafael van a venir a atacarte, tú no te puedes defender. Y venían con todo y te daban una paliza que terminabas en el piso. Eso me la hicieron a mí más de una vez. Yo también la hice varias veces. Y uno no podía tener piedad porque inmediatamente, si el superior se da cuenta que uno pateaba despacito, porque mi pata, pobrecito, qué cruel, entonces ese día o esa semana no dormías o te mandaban a la isla a nadar 5 veces a las 3 de la madrugada y cosas por el estilo. Eso es una secta. Si entran a Netflix y ponen sectas, o a Apple TV, a Prime, a cualquiera, van a haber sectas de todo tipo, sectas de yoga, sectas de coaching, sectas religiosas, muchas, sectas esotéricas, en fin, las hay para todos los gustos. En la Iglesia Católica, estas sectas toman el disfraz de la religiosidad católica y funcionan con diferentes nombres. Muchas de ellas las reconocerán porque en su momento utilizaban nombres en latín, Sodalicium Christiane Vitae, y saquen su cuenta porque hay más, ¿no? Hay en el Perú otra que ya se está enmendando porque, claro, el caso Sodalicio está sentando un precedente importante, no solamente en el Perú, sino en otros países, particularmente en la región. Ya en Argentina, después del sodalicio, han comenzado a disolver organizaciones más pequeñas, ¿no? Miles Christi, otra que también tiene un nombre en latín. Qué raro que han descubierto que los fundadores perpetraron abusos sexuales con algunos de los seguidores. Porque eso es lo que suele ocurrir cuando hay una asimetría de poder y la cultura de abuso de poder se entroniza y la voz del superior es la voz de Dios, el que obedece nunca se equivoca, te hacen aprender de memoria una cita del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, que leída como odiarás a tu padre y a tu madre si no me sigues y cosas por el estilo. José Enrique se la debe saber también, como yo. Fuera de la formación fascista que nos inculcaba,
Yo me tuve que leer las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Me leí los libros del fascista rumano, el capitán Cornelio Codreanu, que tenía una cosa que se llamaba la Legión de Hierro y tenían como objetivo matar comunistas, matar demócratas, y porque esa gente se usaba pistola. Fue lo único que le faltó al sodalicio, ¿no? Entrenarnos en el uso de armas. Y no exagero, ¿eh? O sí, José Enrique. Creo que solamente nos faltó eso. Sobre lo otro, mi punto de quiebre, mi historia, o sea, escuchar el resumen de la historia de José Enrique resume la mía, ¿no? En colegios distintos, en momentos diferentes. A José Enrique lo captaron más pequeño. Yo estaba en cuarto de media, tenía 15 años para 16, y siempre fue el pretexto de los retiros para la confirmación, la creación de grupos de perseverancia, que sonaba bonito, pero que luego resulta que tú decías, vamos a ponerle un nombre, pues no, los aventureros, los indestructibles, un tipo de scouts. No, pero ya venía con nombre la cosa, Agrupación Mariana, donde se convocaba y reclutaba a dedo aquellos que tenían, eran blancos, tenían plata, o en mi caso yo no tenía plata, pero digamos era un chiquillo más o menos líder, y claro, el argumento era, ¿cuál es el criterio para jalar gente? Tú dices, todo el mundo, no, gente como uno, GCU más o menos, ¿no? Era la cosa elitista, clasista, racista, fascista, que tenía esta marca, esta impronta del caso sodalicio. Mi salida, como la de José Enrique, se da en un contexto en el cual el sodalicio todavía no era aquella maquinaria sofisticada en la que luego se convirtió. Porque cuando estábamos haciendo Mitad Monjes, Mitad Soldados, Sandro Moroni, que había entrado al sodalicio conmigo, éramos del mismo grupo y entramos al mismo tiempo a las comunidades de San Bartolo, Sandro un poco después que yo, terminó siendo el superior general en el momento de la peor crisis, luego de la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Y Sandro aceptó reunirse conmigo en 2 oportunidades, el año 2014, 2015, antes de publicar el libro. Ellos además se enteraron en el año 2011 que ya había una investigación en curso y contactaron a un amigo mío, abogado, cuyo nombre no voy a revelar, aquí en otras publicaciones lo llamo como El Gordo, y El Gordo, que está muy bien conectado, y es un abogado cazurro, recibe una llamada de Brasil de Tito Velarde, que terminó siendo uno de los curas del sodalicio y de los más cercanos a Luis Fernando Figari, para pedirle que pare la publicación. Y digo, y bueno, todo esto me entero por el propio Gordo, que me llama y dice, no sabes con quién acabo de colgar. Digo, ¿con quién? Con Tito Velarde. No sabes lo que me ha dicho. Se ha enterado de tu libro y que quiere pararlo. Y yo le digo, oye, Gordo, pero no hay libro. Recién esta cosa, recién hemos empezado la investigación. Y tú lo sabes, porque el Gordo tuvo un rol protagónico en varios momentos importantes en la historia de la investigación. Yo ya les dije que en el mundo real
no en el mundo de la iglesia que existe el nihil obstat, nada lo impide, o el imprimatur, se puede imprimir, ¿no? Si no hay libro, no hay objeto de denuncia. Bueno, mira, entonces podemos quedar en lo siguiente. Yo me tomo el vuelo a Lima, desayunamos en mi hotel, y te contratamos igual como facilitador para que lleguemos a un acuerdo con Pedro. Querían comprar el libro. Querían comprar el libro. Diles el precio. ¿Ah? Diles el precio. No hablamos de precio. Le dije, gordo, ¿y quedaste en algo? Y dije, de repente... Pero a ese nivel llegaron. Bueno, después hay otra historia que no sé si ya la comento acá o en el libro anterior, que es Más Gordo, Sin Noticias de Dios. O en el futuro libro. Contratan, no, ya no hay más libros. Contratan a un consultor irlandés que en una de las reuniones me querían también dar un trato de, oye, queremos considerar tu caso porque tú también has sido víctima del sodalicio y no sé qué. Y un día, que era la tercera reunión que tenía con él en el hotel que está en San Isidro del Westin, un hotel bien pobre, bien humilde, no sé si lo han visto, se habían alquilado una cosa gigantesca además. Comienza a deslizar un file manila con un post-it que decía mi nombre, un clip, y yo dije, adentro hay un cheque de todas maneras, y el otro me lo deslizaba así, en cámara lenta, tipo película, y le dije, Ian, quédate ahí nomás, porque si es lo que yo sospecho, esta reunión va a terminar muy mal. Así es que ya miré mi reloj y dije, me tenía que ir a Mala, chao Ian, y ahí quedó la cosa. Pero fueron 2 momentos en los que hubo una clarísima intención de parar esta investigación a cualquier costo. Bueno, y nosotros mismos pensamos que este final podía darse. Jamás, jamás. O sea, era un deseo casi utópico, pero jamás pensamos que el sodalicium podría terminar siendo suprimido. En la reunión de la que mencionaba Pau, cuando vinieron Scicluna y Bertomeu en julio del año 2023, el interrogatorio conmigo lo hizo Monseñor Scicluna, que es un señor gordito, colorado, bajito, ¿no? Que apenas sus pies tocaban el piso porque la silla era un poquito alta. Me dice, pero tú, ya, hablamos del libro, fue una reunión larga, y ahí seguía Pau. ¿Qué cosa es lo que te gustaría a ti que pase, ¿no? Que los disuelvan. Esta es una institución tóxica para la iglesia, no debería existir. Y ustedes están permitiendo que sigan haciendo daño. Y ahí Scicluna dijo, la supresión no está descartada. Y ahí recién me enteré que el término canónico era ese, ¿no? Supresión. Igual lo soltó y lo asumí como que si no pasó nada con los legionarios de Cristo, absolutamente nada, ¿no? Con el Opus Dei tampoco ha pasado absolutamente nada y va a pasar menos porque ellos tienen un santo. Un santo es como no hay forma de tocar a esa institución porque supone asumir que el santo que nosotros hemos santificado no era tal y la iglesia no se puede equivocar. Tan es así que bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero me acabo de acordar de cuando Juan Pablo II, en su pontificado, pide perdón por lo de Galileo Galilei, Copérnico, los españoles, etc. Hay uno que debía mencionar y que fue la quema de Giordano Bruno, un religioso que sostenía en su época que si Cristo había venido a la tierra era para reconciliar a todo el universo, por lo cual no descartaba que había vida de alguna manera en otros planetas. Y eso fue considerado como una herejía y lo quemaron.
Lo quemaron vivo en una plaza, ¿no? Algo típico en la iglesia, por suerte ahora no hacen eso, ¿no? Pero, si no ya estaríamos acá, seríamos 3 harta carne quemada. Y a Giordano Bruno no lo menciona Juan Pablo II, porque quien lo quema, ya no me acuerdo el nombre del santo, pero es un santo de la Iglesia Católica. ¿Qué? Roberto Bellarmino. No me acuerdo, pero es un santo. Entonces, con Giordano Bruno no pidió disculpas, porque si pedía disculpas por Giordano Bruno significaba que el que ordenó que lo incineraran en vida se habría caído. Pero en fin, me fui por las ramas para variar, como las ardillas, matices más, matices menos, todos tenemos las mismas historias, muy parecidas. Desformatearnos fue sumamente complicado. Yo admiro en José Enrique que él sí tuviese no solamente los cojones, sino la lucidez de ver en un momento temprano, en el año 2000, algo que era objetivamente malo, maltratos físicos, maltratos psicológicos. Yo escribí una novelita en el 2002, ahí no ya cuando José Enrique publica la columna, yo ya la estaba escribiendo, pero lo mío no tenía ánimo de denuncia, porque yo no era consciente de que lo que había vivido era lo que ya describía José Enrique, maltratos físicos y psicológicos con nombre propio. En el 2002, después de la publicación de la novelita, me busca Eduardo Eo Gastelumendi, un psicoanalista muy renombrado, de altísima calidad humana, también compañero de promoción de Carlos Brus, miembro de la generación fundacional del Sodalicio, a contarme, en el extinto Donofrio de Miguel Lazo, de que ya habían abusos sexuales de Luis Fernando Figari. Y yo no le creí. Dije, Eo, yo no te puedo creer porque, o sea, no te puedo dar crédito porque yo he estado adentro en las comunidades y yo no he visto lo que tú me cuentas. Yo estaba adentro. Entonces, salvo que esa persona quiera declararlo ante un medio de comunicación, me dijo, no está preparado para hacerlo. Hasta el año 2010, eso fue el 2002, y en el año 2010 me busca Alfonso Figueroa. Todo esto es en San Isidro también, ¿no? Es un epicentro de cosas que ocurren. Y en esa reunión con Alfonso Figueroa sí fue como ya todo se conecta. No me cuenta de abusos de Figari, me cuenta abusos de Germán Doy, también de la promoción de Carlos Brus, candidato a santo, iba a ser el 6º santo del santoral peruano. Le iba a ganar a la arequipeña Sorana de Los Ángeles Monteagudo, ¿no? Que hizo crecer una naranja. Y ahí yo digo, wow. Y hablando con Rocío Figueroa, ella todavía era fraterna en activo, vivía en una comunidad en Roma, nos juntamos y ahí sí unimos los puntos. Porque volvió a mi memoria un evento de clarísimas connotaciones sexuales que yo guardé de mi director espiritual, Virgilio Levay, para que vean lo profesionales que eran, ¿eh? Pero tú eres muy tenso, y algo similar puede contar José Enrique en el caso de Germán Doy, tú eres muy tenso, y necesito que esto en el contexto de una consejería espiritual, ¿no? Que eran semanales. Y en una de estas me dice que me quite la ropa, que me quede en calzoncillos, que me tire al piso, cierre los ojos. Él saca un puntero de esos desplegables de metal, de acero de la época, y comienza a tocar efectivamente los hombros, tus chakras están desalineados, no sé qué. Y eso me toca la ingle y yo he saltado como un resorte. La orden no era esa, yo tenía que quedarme ahí tranquilito. Y por mi cabeza pasó, hubo unas luces rojas que se prendieron gracias, no sé si a Dios, digamos, pero gracias a algo.
y para que vean lo profesionales que eran en ese instante. Pero efectivamente, ya viste, acá tengo este libro, Yoga Cristiano, en 10 lecciones, tienes que practicar estos asanas porque la disposición corporal para la oración, bla, bla, bla. Y yo dije, mierda, por un segundo he pensado mal de mi director espiritual, que era mi papá, mi mejor amigo, mi mentor, el que quería lo mejor para mí. Cuando yo me entero de eso, y claro, en este caso estamos hablando de Germán Doig. Germán Doig también fue el director espiritual de mi hermano. Y ahí recordé que lo había sido de José Enrique. Nos hemos reunido, ya cambiamos de San Isidro, nos fuimos a Miraflores, no muy lejos. Y nos tomamos un café y le pregunté a José Enrique, oye, ¿algún evento de connotaciones sexuales, de tocamiento, algo raro con Germán? Procede tú con ese relato, porque a mí me parece que es importante conocerlo. Yo tenía 16 años, estaba terminando secundaria. Se supone que iba a ingresar como todo hijo de buena familia de clase alta o media alta a una universidad, y me estaba preparando para eso, para entrar a la Universidad de Lima. Y vivía en la casa de mi padre, que estaba muy cerca, y también estaba muy cerca del centro pastoral de San Borja del Sodalicio. En ese centro pastoral de San Borja del Sodalicio, en la calle 2, tenía vivía y tenía su oficina del editorial que se llamaba Vida Espiritualidad B, Germán Doig, que era mi director espiritual. Y yo trabajaba con él porque él vio en mí, obviamente, también que me gustaba el periodismo desde chico, en el colegio, tenía el periódico Mural, etcétera, etcétera, desde sexto de primaria, primero y media. Y por ahí me comenzó a llamar para el apostolado que él me hacía, ¿no? Y trabajar con él. Entonces, un día cuando yo le dije que quería ser cura y que todavía no les había contado a mis padres, obviamente, me dijo, bueno, si quieres ser cura tienes que entrar a vivir en comunidad, y para vivir en comunidad tienes que pasar por San Bartolo primero, y en San Bartolo hay una serie de exigencias físicas a las cuales tú no estás acostumbrado, porque yo era conocido por no hacer deporte y sigo siéndolo, como pueden ver. Entonces me dice, lo que tenemos que hacer es revisar si es que tienes las condiciones físicas para poder atravesar San Bartolo, si no, no vas a poder mudarte a comunidad. Y hizo lo mismo, me dijo, cerramos la puerta, quédate solamente en ropa interior, ¿no? Y comenzó a tocar distintos músculos de mi cuerpo, tratando de encontrar si tenía la fortaleza suficiente para poder enfrentar los rigores de la vida comunitaria. Yo en ese momento no tuve la luz milagrosa o divina que tuvo Pedro, pero algo sentí, no sé, no recuerdo, porque muchas veces en estas circunstancias lo que sucede es que uno disocia, ¿no? Y la mente se va a otro lado para no hacer caso a lo que está pasando en el cuerpo y no sufrir. Eso es una característica muy típica de la violencia, específicamente la violencia sexual, y ellos lo saben. Cuando han hecho ellos interrogatorios, piden detalles muy precisos de los lugares o de la situación, porque saben que la víctima en ese momento ha disociado y no se acuerda de muchísimas cosas, ¿no? Del lugar, de la situación. Entonces, para eso, yo, como me han presentado, soy fundador y presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, pero también soy presidente del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, que recoge a más de 18 sobrevivientes de todo tipo de violencia sexual en toda Latinoamérica y el Caribe. Estamos en casi todos los países. Y el año pasado, en noviembre, hicimos un evento en Bogotá, Colombia, que le pusimos de nombre Habitaciones que no callan. Y lo que hicimos fue construir o reconstruir 3 habitaciones reales donde 3 víctimas reales habíamos sufrido la violencia sexual. Una de esas historias fue la mía. Entonces reconstruimos la oficina de Germán Doig en el centro pastoral con
la Virgen del Sodalicio y con la capilla, ¿no? Y en las paredes y el suelo, en la mesa, en todas partes, pusimos la historia. La gente podía entrar al cuarto, que era una reproducción casi exacta de la habitación donde uno había sufrido el abuso. Éramos 3 personas diferentes, una era de Costa Rica, otra era de Brasil y la otra era yo de Perú. Y teníamos, por ejemplo, la chica que sufrió violencia sexual de su padre y de muchas personas de su familia y que su padre traficó sexualmente con ella, con sus amigos, ¿no? Él les cobraba para que tuviera sexo con su hija pequeña. Él lo que hizo, ella recordaba la ubicación de la cama, cómo eran las sábanas, que tenía un peluche de un determinado color, cómo era el closet, cómo el closet estaba abierto de cierta forma, cómo es que en un cajón el padre tenía un arma, y todo eso se reprodujo en la habitación y la historia se pegó en el suelo, en el techo, en las sábanas, en todas partes. Y lo mismo hicimos con la habitación mía y la habitación de la chica que había sido una campeona de natación que fue abusada por su entrenador. Entonces, recién hace unos 3 o 4 años, en mi contacto con sobrevivientes de otros países, es que yo me doy cuenta, porque si ustedes ven entrevistas, y de eso se agarran muchos exodálites para decir que yo estoy mintiendo, muchas entrevistas hasta hace 2 o 3 años, 3 años más o menos, yo decía que había sido víctima de violencia física y psicológica y un intento de abuso sexual. Recién en el contacto con estas personas me di cuenta de que este evento con Germán Doig era un evento de tocamientos indebidos y que era un evento sexual, era un evento de violencia sexual, ¿no? Y es ahí donde yo comienzo a reconocerme también de manera pública como víctima de violencia o sobreviviente de violencia sexual de Germán Doig. Y yo comencé a denunciar hace 25 años. Entonces recién me he dado cuenta de eso hace unos 3 años. Ese es el proceso de las víctimas. Bueno, por eso es que hay una organización, para terminar, una organización en Argentina y otra que es la que fundó esto en Chile, que se llama Derecho al Tiempo, porque todas las víctimas tienen derecho a ese tiempo para poder darse cuenta de qué es lo que les pasó, y a veces las historias pueden cambiar en una declaración o en la siguiente, pero hay que conocer por qué está cambiando. Lo que iba es que ese ejemplo que he contado yo, que cuenta José Enrique, bueno, mi hermano en ese momento vivía en Argentina, en Buenos Aires, y yo recuerdo que fue una semana, porque él estaba justo por llegar a Lima, dije me espero y lo confronto cara a cara para preguntarlo, porque es un tema pues muy, muy complejo, hasta que después de la reunión con José Enrique, donde se dio el mismo tanteo por un director espiritual distinto al mío, Germán Doig, y el mío, Virgilio Levalli, lo llamo a mi hermano y mi hermano me cuenta una situación muy parecida a la de José Enrique y a la mía. En su caso, Germán sí le pidió que se desnudara totalmente para ver cómo estaban las cosas por ahí, ¿no? Porque en la cabeza retorcidas, digamos, de la formación espiritual, que supuestamente era integral, tenía que el factor sexual era de alguna manera una fijación. Germán nunca lo tocó a mi hermano, pero fue una cosa voyerista sexual que mi hermano también guardó en una parte de su cerebro, un cajón, y lo cerró. Y ahí con Rocío Figueroa, que había sido víctima sexual de Germán Doig, como su hermano, la cosa ya pues era pintada un poquito más clara, ¿no? O Levalli le enseñó esos trucos a Germán Doig, o Germán Doig se los enseñó a Levalli. O alguien por encima de ellos se la hizo a los dos. El único que estaba por encima de los dos era Luis Fernando Figari. Por eso que en Mitad Monjes, Mitad Soldados, la investigación que revienta
el escándalo en el 2015, se centra en Figari y todas las demás nombres aparecen en siglas para no distraer a los lectores, digamos, de la cantidad de gente que hay. En este libro, por ejemplo, se recoge el testimonio del segundo obispo y el último que tuvo el sodalicium de vida cristiana, Kai Schmalhausen, quien le pedí que escribiera su testimonio para una publicación, un portal digital que se llama Religión Digital, un portal español. Su testimonio, su texto, cuando yo lo leí, era muy, muy duro. Pero le dije, Kai, ¿y si pones algunos nombres? Y Kai me dijo que es una persona bastante reservada, es un extraordinario tipo, jugó un rol muy importante también en esa historia acompañando víctimas, cuando él se reconoce como víctima. Cuando pone su historia con nombres y apellidos, fue realmente, sale en la Religión Digital, pero fue tan fuerte que rebotó en el diario El País de España y una cantidad de medios internacionales. En El Comercio, por supuesto, no salió nada. En Expreso tampoco. En La Razón, olvídense. ¿En La Abeja? Y en el portal La Abeja, nada, ¿no? Kai Schmalhausen, segundo obispo del sodalicio, fue abusado por 4 sodalites: Luis Fernando Figari, Germán Doig, Beto Gasso y Alfredo Garland, este último también de la generación fundacional de la promoción del Colegio de Carlos Boros, de donde salieron la mayoría de monstruos. Carlos no fue, Carlos no, Carlos. ¿Fuiste o no fuiste sodalite, Carlos? Voy a tener que hacer un disclaimer. Pero bueno, ya no los quiero aburrir con tanta historia, digamos, hasta aquí llego con estos relatos. Bueno, ahora sí vamos a abrir la ronda de preguntas, primero para que el alcalde Carlos Cruz pueda hacer su disclaimer. El disclaimer, queremos escuchar el disclaimer. Yo quería resaltar que en el caso del sodalicio, o sea, es una organización de derecho pontificio, hay laicos, hay sacerdotes, pero hay un grado de llegada a la gente que no entró a la organización, como el Movimiento de Vida Cristiana, eran laicos, hay los casados que son los adherentes, hay en el sodalicio esa parte, que es la parte, digamos, que ya obviamente humanamente ya no nos dio el tiempo, pero allí estamos hablando que el sodalicio dentro de las familias fue lo mismo que el sodalicio fuera, digamos, como la organización oficial. Hasta ahora, los hijos de los adherentes, de gente que no estaba en la organización, responden como máquinas a sus papás. Tenemos casos realmente horribles de gente que en sus familias han tenido víctimas de abuso sexual y ellos siguen defendiendo la organización como el que más. Los enseñaron a no pensar, a no debatir, a ser agresivos. Y ese daño causado en las familias no ha terminado, porque se sienten parte de esto, de lo que vivieron, de una aventura en la cual no han vivido, no sé, no entiendo. No es solo un tema de trabajar para organización del sodalicio, es más allá, es un fanatismo que yo hasta ahora no lo termino, desgraciadamente, de explicar racionalmente, pero que ese daño a toda esa gente laica, a la que no se puede llegar, porque ya no se va a poder llegar, no ha terminado y se sigue viendo y lo vemos nosotros en las redes contra nosotros, pero al final es un daño que no termina, o sea, y es muy duro de ver en gente que, digamos, vinculados o amigos, que no terminan de procesar, que sienten que hay gente vinculada a estos, digamos, laicos, que ven a Pedro o ven a José Enrique y ven al diablo, porque todavía su formateo, por más que quieran acercarse o agradecer, los han formateado de tal manera
que son el diablo. Entonces, ese daño... Yo no ayudo mucho a que le digan a que esa imagen salga. Y Pedro tampoco, ¿no? Pero digo, el daño en los laicos, eso no va a pasar, bueno, va a tener que pasar mucho tiempo, pero las familias fanatizadas del sodalicio, eso es algo que se sigue viendo y que me da muchísima pena que no termine de pasar, ¿no? Ese es, no sé, ¿no? Es bien feo. O sea, viajamos a cubrir la historia del cónclave porque teníamos mucho interés en conocer cómo iba a acabar. O sea, la muerte del Papa Francisco, al haberlo conocido, al haber estado tan directamente involucrado en la supresión del sodalicio, queríamos, bueno, digamos, sin querer, hemos ido muchísimas veces. El 2024 no nos quejamos de eso, los que estamos acá sentados, de ir a Roma, porque es una ciudad hermosa, preciosa, pero no íbamos a hacer turismo, ¿no? Íbamos a hablar con los cardenales, con los sacerdotes, con la gente que conocía el sodalicio y que pensaba que el sodalicio estaba súper bien. Cuando hemos tenido muchas reuniones de mucha gente que nos decía, ¿cuál es el problema con el sodalicio? ¿Qué quieren que haga? Era como, ¿no? Esos viajes a Roma tenían que ver con eso y nosotros, en nuestra desesperación, porque en Perú, desgraciadamente, estábamos yendo a la cárcel. O sea, ir a una cárcel peruana es una cosa que no se le desea a nadie. Y tanto a Pedro como yo, había momentos en los cuales hemos tenido ese miedo de ir a la cárcel. Yo tengo todavía abiertas varias denuncias en la Fiscalía que todavía no pasan al Poder Judicial. Y el año pasado, el espacio entre que se fue la Comisión Chicluna-Bertomeu y se tomaba la decisión en el Vaticano qué hacer con el sodalicio, estamos hablando de todo el año 2024, fue un año muy difícil porque ellos tienen muchísima plata, muchísimo dinero y muchísimo poder. Y en una de las cosas que habían hecho era abrir mi secreto de las comunicaciones 10 años, desde el 2013 al 2023, para obviamente tener acceso a todas las conversaciones con la gente del Vaticano, pero lo hicieron de una manera como si yo fuera jefa de una banda de secuestradores que está en ese momento moviendo a las personas para recibir el rescate, o mover un alijo de 1 tonelada de cocaína a de la selva al Callao. Es decir, lo hicieron a espaldas de mis abogados, a espalda mía, y eso fue un momento horrible para mí porque tú sientes que has vivido todo, que has visto todo, pero que sientas que tus comunicaciones están al uso de todas estas personas y obviamente a que llegue a Jaime Bertel. Hola Jaime. Era muy difícil. Entonces yo le dije a Pedro, vamos a Roma porque nadie nos va a ayudar acá, porque desgraciadamente acá no nos puede ayudar nadie. O sea, nadie nos escucha, los medios nos han hecho blackout desde el año 2019, 2020, y no nos va a pasar nada acá. La comunidad internacional afuera sí, pero acá nada. Y en septiembre le dije, vamos a Roma, nos van a chancar. Y es por eso es que viajamos en octubre a Roma y tuvimos la suerte no teníamos idea de lo que iba a pasar, ¿no? Nos reunimos con Robert Prevost, en ese momento prefecto del Dicasterio de Obispos, y en esa reunión, que fue una reunión muy tensa, porque Pedro estaba con ganas digamos, estaba muy intenso, o sea, estábamos bien enojados con todo lo que estaba sucediendo, y también habían intentado matar a un comunero en Catacaos, y en esa reunión con el que se convirtió en Papa, fue una reunión muy bonita, o sea, como acabó, pero él contuvo, digamos, porque Pedro estaba muy indignado, yo estaba azorada, pero no estaba tan indignada, y él, me acuerdo que lo tocó el hombro, y le dijo, vamos a hacerlo, calma, tranquilos. Él habló muy poco, porque los que estábamos hablando éramos nosotros, lo vamos a hacer, pero tranquilos, esto toma su tiempo, pero tampoco no va a ser mucho tiempo, ¿no? Nos habló de que él era ya parte del club de nosotros, porque a él ya lo estaban chancando con este tema de encubrimiento, y nos dijo, dennos un tiempo, era octubre, este es el encuentro de la sinodalidad, no van a poder ver a Francisco en este momento, pero todo va a pasar. Y de verdad que, claro, como entramos y como salimos de esa reunión fue, pues,
¿no? Muy diferente porque lo escuchamos y transmite mucha confianza y es muy paciente para, digamos, para todo lo que le dijimos. Y salimos de esa reunión, la verdad es que bastante tranquilos. Y bueno, tuvimos otras reuniones más, pero obviamente a luz de lo que ha pasado, esa reunión es la que ahora más recordamos. Y nos regresamos a Lima, y luego de que nos regresamos en octubre de esa reunión, el sodalicio se seguía moviendo, ¿no? Y desgraciadamente consiguieron en noviembre, para intoxicar la relación del Papa Francisco con las víctimas y sobrevivientes del sodalicio, llevaron a una pareja vinculada al sodalicio a reunirse con el Papa Francisco, y ellos, esa foto intoxicó todo lo demás, todo lo que venía. No era para mí un freno para regresar a Roma en diciembre, porque nuestros casos no se detenían, o sea, todo se seguía moviendo. Yo tenía otro proceso abierto porque habían cerrado el de lavado de activos, pero abrieron otro en otra fiscalía, y ahí conversé con Pedro, y Pedro me dijo, yo ni hablar voy a Roma, tú estás absolutamente, yo ya no, ese papa no sé qué, no, en lo peor, no, ya, entonces yo fui sola. Traidor, ya. Ya, y yo fui sola, dije, bueno, ya déjame, hay que hacer algo allá, porque de verdad que era como nuestro único lugar donde podíamos encontrar una salida, una periodista de investigación agnóstica en Roma buscando soluciones allá. Era como, ahora ya nadie me cree en el Vaticano que soy agnóstica, pero soy agnóstica. ¿Ya? Y entonces llegamos allá y yo llegué sola y obviamente una de las primeras personas que me iba a pensar a reunir era con Robert. Él estaba me reuní con él y él estaba por salir a un viaje a Nairobi, al África, y me dijo, mira, yo regreso y voy a tener noticias a mi regreso. Y siempre, o sea, no te dice cosas más que eso. O sea, lo que puede cumplir lo dice, no te dice voy a hacer todo lo demás. Y regresó de Nairobi y un sábado en la mañanita yo estaba en Roma y me llama y me dice, les he conseguido una reunión con el Papa Francisco el lunes a las 8 de la mañana, por favor dile a Pedro que venga. Y en ese momento, imagínense, ¿no? O sea, era la madrugada, Pedro estaba en mala, no quería saber nada con nadie, no contesta, cuando no quiere contestar nada, todo pues hasta mala, qué sé yo. Hablamos con su novia de entonces, bueno, estábamos viendo cómo agarrarlo a Pedro, su mejor amigo para el pasaje, bueno, fue toda una movida muy fuerte. Y hablar con Pedro, no, yo no voy, pucha que todo, ¿no? Convencerlo, ya renegando todo, y se vino desde Mala hasta el aeropuerto. Y felizmente todo se dio. Llegó el domingo en la noche a Roma, y ese encuentro con Francisco tampoco fue fácil. Fue un encuentro, las fotos oficiales de ese encuentro, de Pedro y el Papa Francisco. Está contado acá. Bueno, está bien, pero la foto era increíblemente mala, ¿no? O sea, digamos, fue un momento que se contó, pero ese encuentro con el Papa Francisco también fue muy bonito porque él también, político, escuchó todo, aceptó que lo habían intoxicado esa reunión, qué sé yo, que apoyó a sus investigadores. Y siento que también, bueno, la empatía, ¿no? La cercanía de Francisco, y luego, bueno, obviamente al salir le agradecimos a Robert lo que había sucedido, pero ellos escucharon, pero además se dieron cuenta que nosotros no mentíamos en ningún momento. O sea, todo lo que dijimos era, ¿no? Y además, lo que más le enojaba a Francisco, y nos lo dijo, era la persecución a sus hombres, ¿no? A Preus, a Chicluna y a Bertomeu. Y bueno, y a Castillo en Lima, pero más a los que habían investigado el sodalicio, ¿no? Estaba enojado, le enojaba esa manera de ver las cosas. Contó chistes porque es politiquísimo. Y luego de esa reunión, bueno, yo siento que allí la historia, para mí, yo empiezo a ver que yo nunca había previsto que se suprime el sodalicio. O sea, yo había visto muchas movidas, pero yo no, eso sí no estaba en mis cálculos tampoco. Pero ese enojo que yo vi en ese momento a Francisco, y luego José Enrique se reúne con él un mes después, ya, o sea, a él sí le confirma que lo va a cerrar, sí se da porque las cosas se van sucediendo. Pero uno nunca prevé cómo va a acabar esta historia, ¿no? Y siento que esta historia acabó, digamos, bueno, no tiene muchos capítulos,
pero el capítulo 8 de mayo, nosotros dos en Roma, cuando dicen Robert Prevost Papa, ese es otro libro, ¿no? Pero sobre los procesos, no son cosas del pasado. No han cerrado, ninguno ha cerrado. Y con Patricia Benavides ahora en la Fiscalía, olvídate. O sea, ya hubo una operación Valquiria que determinaba que a través de dos, ¿cómo le dicen? Colaboradores eficaces, dos colaboradores eficaces, coincidían en que Hernán Garrido Leca, junto con el doctor Aullón, del estudio Aullón y Aullón Economistas. ¿Hay alguien del estudio Aullón acá? Bueno, bueno, que me escuche. Porque en la operación Valquiria se determina que Garrido Leca y Aullón eran operadores políticos pagados por el sodalicio para acelerar las denuncias, las demandas penales, calumniosas todas, contra Pablo Ugaz, Daniel Llovera, contra mí, y frenar las de ellos. Tan es así que la denuncia que interponimos con José Enrique y otro grupo de exodálites en el año 2016, después de 9 años, las archivaron. Las archivaron, están archivadas, mientras que prescribió la de Daniel Llovera. Llovera hizo un escándalo importante y tuvo respaldo en ese momento de un grupo de medios y periodistas importantes del país, y ahí acabó el tema Llovera, que pretendían con él llevarlo a un juicio permanente ad eternum por una querella de difamación. Pau tiene 3 abiertas todavía. El más avanzado soy yo. Mi caso ha pasado por 4 fiscales en 2 años. El primero, Flash. El segundo, el Correcaminos. El tercero, Speedy González. Y el último, Quicksilver. Todos velocísimos, velocistas al máximo. Reinaldo Avia, Víctor Vidal Fernández, José Emilio Caballero y la última no me acuerdo, qué pena, y ya en mi caso está en manos de un juez, y el juez tiene que determinar si el proceso continúa 2 años más, y la pena que están pidiendo para mí por un delito que se han inventado que se llama colusión agravada y negociación incompatible, que es una historia que han inventado en 1500 páginas, donde yo supuestamente formo parte de una organización criminal con 5 personas que no conozco, que no están en mis contactos, que para eso se llevaron mi celular, quisieron llevarse mi computadora, no pudieron. En ese momento en mi computadora estaba el libro Sin Noticia de Dios, era lo más valioso de esa computadora. No había nada vinculado a este asunto. Bueno, lo que sigue en mi caso es que un juez determine si continúa el proceso, y la sentencia son 11 años y 5 meses de prisión. Eso sigue abierto y va a seguir abierto porque, como se acaba de jactar uno de los sodálites más emblemáticos, que a pesar de que no tiene institución, ha dicho que va a morir siendo sodalite, como buen fanático, como buen sectario, acaba de jactarse de que nosotros ya sacamos la plata, la tenemos ahora en asociaciones legítimas, en organizaciones con otros nombres, otras personas, o sea, revelando el juego. O sea, nos burlamos en la iglesia, le sacamos la vuelta a Jordi Bertomeu, nos zurramos en las víctimas. Y agárrense, porque la venganza continúa, con nombre y apellido. Paola Ugaz, Elise Allen, una periodista norteamericana del portal Crux que vive en Roma, Jordi Bertomeu y, por cierto, este pequeño servidor. Con nombre y apellido. Eso va a continuar, la plata la tienen, y en el Perú puede pasar, ya lo saben, cualquier cosa. Y sobre lo de Prevost, bueno,
fue el peor escenario para el sodalicio. El cónclave tenía 133 cardenales electores. El peor cardenal, el peor de todos, el peor escenario para el sodalicium era que eligieran al que mejor los conocía, al que más habían atacado con una campaña alacranesca o fídica a través de todo lo que denominan la fachosfera católica, ¿no? Todos aquellos medios de extrema derecha, ultraconservadores, que están en la misma línea y alineados, por supuesto, con partidos como Vox en España y unas organizaciones norteamericanas que son más ultras que, en fin. Nos enteramos de esto, después de ver la fumata blanca. Yo de torpe rompí la cámara, el parante ese, tuvimos que refugiarnos en la sala de prensa del Vaticano, una de las dos que tenía. Pau encontró un sitio en la primera fila, yo me fui ahí a la pared a tirarme ya, que salga Parolín, el filipino Tagle, ya eran, ¿no?, que eran los favoritos, ¿no? Por supuesto, nuestro candidato era Prevost, pero no le dábamos ni un ápice de chance porque de verdad no lo tenía. No lo tenía. Bueno, pensamos que no lo tenía. Y cuando sale el Camarlengo, o como se llame este señor vestido de rojo, a decir el nombre en latín, ¿no? Cardenalum y todo eso. Robertum, y yo la miré al Pau, estamos en una pantalla gigante y el sitio llenecito de prensa internacional, eran 200, una sala con 200 personas, y todos transmitiendo en vivo, gritando, no sé qué. Pero en ese momento fue silencioso porque iban a dar el nombre del Papa. Robertum Francis, y dije, sabíamos que era Robert Francis, y yo la vio a Pau, y Pau estaba ahí como no entendía nada. Y dice, Prevost. Y Pau se ha metido un grito que yo no he escuchado pero en ningún estadio. O sea, la tuve que sacar. No llegamos a escuchar el nombre de León XIV. La tuve que sacar inmediatamente porque de verdad que fue una conmoción emocional. Yo me emocioné también ya después cuando hemos entrado y yo lo he visto emocionarse a Prevost. Y claro, Prevost nos acompaña desde el año 2018. Desde el 2018 nos ha acompañado silenciosamente, discretamente, con muchísima reserva, como lo ha escrito Pau. No da mucha información, no es floro. Escucha, ve qué cosas puede hacer, pregunta, hace seguimiento y después suácate. Nos damos con la sorpresa de que él, las cosas que se iban logrando, en buena cuenta, se daban gracias a él. Si Francisco, si el padre Jorge Mario Bergoglio enterró al sodalicio, la lápida se llama Robert Prevost. A partir de ahí ya no había vuelta atrás como ellos pretendían, que no vamos a apelar al siguiente papa, que esto es una injusticia, que nos restituyan o que nos refunden con otro nombre, pero esto no se va a quedar así. Todos estos periodistas mermeleros y qué sé yo. Si era Parolín, probablemente el sodalicio ahorita estaría en gestiones para que los refunden. Con Prevost no hay manera. Ya fueron, nunca más. Yo quería hacer una postilla, algo que dijo Pedro rápidamente con respecto a lo de Alejandro Bermúdez. Alejandro Bermúdez no me menciona porque en el año 2011 yo tuve un intercambio de correos electrónicos con él, en el cual él me manipuló para hacerme creer que él estaba arrepentido, reconoce en esos correos los abusos, 2011, que me pide perdón por los abusos cometidos en nombre de sus hermanos. Yo los tengo, esos correos, y los llevé a la fiscalía además. Y yo le digo ahí
lo que tienen que hacer es una comisión investigadora, tienen que hacer eso, tienen que hacer todo lo que hicieron en el 2016, 17 y todo eso está en esos correos. Y ahí es el único lugar donde él reconoce que los abusos existieron. No lo reconoció en ningún otro sitio, ni público ni privado, más bien los niega. Entonces, cuando yo he tocado esos temas en Twitter y lo he mencionado en Twitter, lo que ha hecho es simplemente decir, yo a este disfrazado de Marilyn Manson peruano, no, así me puso un tweet, no tengo nada que hablar con él y me bloqueó. Y yo ahí puse, me bloquea por esto, porque tengo estos correos. Porque sabe que si yo saco eso, se le acaba toda la cantaleta y todos los amigos que tienen en Sodalicio en este momento le van a terminar dando la espalda, ¿no? Entonces, obviamente, él sabe que tengo los correos, ustedes saben que tengo los correos, pero como buen periodista y como buen estratega, hay que guardarlos para el momento adecuado. Después, sobre la visita al Papa, bueno, tuve sí la oportunidad de estar con él, con Francisco, 3 semanas antes, justo 3 semanas antes de que lo ingresaran al hospital. Y la reunión que tuvimos con él duró como unos 25 minutos. Y tuve la travesura, que los que me conocen saben que soy un poco travieso, de regalarle una cruz invertida, ¿no? A Francisco. Y me tomaron la foto oficial dándole la cruz invertida, pero él la volteó. Entonces yo se la quito y él me mira así como, ¿qué pasó? Y yo sonrío. Entonces piensan que en esa foto, que es la foto oficial, piensan que yo estoy vacilando al Papa o algo, regalándole una cruz invertida. No, yo le digo, no, esta es la cruz de San Pedro, le digo. Y tenía para colgar la parte más gruesa, la parte más larga. No sé si la di invertida, es la cruz de San Pedro, que es el símbolo de los papas. Entonces me dijo, está muy bonita, yo la mandé a hacer con madera de olivo a un artesano. Entonces tomaron esa foto. Entonces, obviamente, salieron todos los católicos que no se conocen su propia religión, ¿no? A decir, el satánico, ¿no? Fue a darle una cruz invertida. Y se cumplió, eso lo han puesto en varios, no sé si ustedes lo han leído, lo han visto por ahí, se cumplió la profecía del Papa Pablo VI hace 70 años, que dijo que el humo de Satanás iba a entrar al Vaticano, ¿no? Con eso. Entonces mi último tatuaje, eso es lo que han puesto para ver. En mi último tatuaje, que lo tengo acá y lo pueden ver más tardecito, dice Fumus Satanae, ¿no? El humo de Satanás, que llegó. Ahí le regaló la cruz de San Pedro al representante de San Pedro, ¿no? Porque no conocen su propia religión. Esto fue muy gracioso. Pero después de ahí, saliendo de ahí, a los 10 o 15 minutos me reuní con Prevost durante 1 hora. Le dejé el mismo documento que le había dejado al Papa Francisco, un documento de 2 páginas con algunas precisiones, algunas cosas que faltaban para hacerse. Tuvimos una reunión de 1 hora completa y yo no estaba en el Vaticano cuando lo eligieron, pero estaba en mi casa, frente a mi televisor, y tuve la misma reacción que ellos. Grité, y lo primero que hice fue mandarle por WhatsApp a Prevost un mensaje mío llorando, ¿no? Diciendo, usted era mi candidato, porque cuando murió el Papa Francisco el 21 de abril, yo puse en mi Twitter, y ustedes lo pueden buscar ahí, mi Twitter es Exorcismo, pueden buscar el 21 de abril, el día que muere el Papa Francisco, yo pongo, y si es Prevost, lo único que puse, no puse nada más. Y ahí está todavía, lo pueden ver. Y finalmente fue Prevost. Entonces le mandé un mensaje y a los 2 días, ya como Papa León XIV, me respondió, ¿no? Y me dijo que no me preocupe, que había escuchado mi mensaje y que seguíamos adelante. Cualquier persona puede ser víctima de una secta. Cualquiera. Sí, no tiene que tener un perfil determinado, una determinada característica. Ahora, depende de la secta, qué es lo que esa secta busca de las personas a las que quiere manipular. Ellos son los que definen las características. Entonces, en el caso de Sodalicio, tenían ciertas características definidas, ¿no? Pero eso no significaba que personas que salieran de ese perfil no fueran víctimas también. Porque, ojo,
Todos los que hemos pasado por comunidad en el sodalicio hemos sido víctimas del sodalicio. Todos los que han estado en el movimiento de vida cristiana, que han sido miles de personas o cientos de miles de personas, han sido víctimas del movimiento de vida cristiana. Los aspirantes. Todos los aspirantes, todos los de las fraternas y aspirantes a las fraternas, todas las siervas y todos los que han querido ser monjas dentro de las siervas, todos han sido víctimas. Y además han sido víctimas las familias, han sido víctimas las enamoradas, ex enamoradas, los amigos. O sea, hay una cantidad de víctimas tremenda. Por eso es que en distintos países, y acá en el Perú tenemos la red de sobrevivientes, Perú habla de cualquier persona que se considere víctima o sobreviviente de cualquier secta religiosa o cualquier grupo religioso. Ahí tiene nuestros datos y puede contactarnos. Tenemos abogados, tenemos psicólogos y pueden ayudar a hacer un poco un trabajo. También necesitamos donaciones, ¿no? Y todo lo que sea necesario para este trabajo, pero eso va un poco por el camino de que no solamente hay que estar creyendo que eso le va a pasar a alguien determinado, te puede pasar a ti también, le puede pasar a tu hijo, le puede pasar a tu sobrino, le puede pasar a tu papá, a cualquier persona. Entonces no pensemos que no vamos a ser víctimas, podemos ser víctimas en cualquier momento. Mira el documental Nexium, que son varios documentales, no sé en qué plataformas están, y te vas a dar cuenta, no es una religión, es una secta que es vulnerable y susceptible de creer ciertas cosas. Incluso en el ateísmo, pienso yo, hay posiciones sectarias. Lo que dice José Enrique es cierto, o sea, no hay un perfil salvo el de la vulnerabilidad y el de la susceptibilidad y el de buscar opiniones, que es lo que estamos viendo ahora con la fake news. Esta polarización, esta deriva autoritaria, polarizadora, tiene que ver con eso. La gente se sectariza, se polariza, toma posiciones radicales y cree que lo que piensa es su verdad. Ya un signo de un sectario es la intolerancia. Yo tengo la verdad, tú no. Yo la descubrí, tú no. El pensamiento más básico del ser humano cualquier ser humano tiene tres características. Somos binarios, somos tribales y somos simplones. Eso es lo más fácil y por ahí nos agarra cualquiera. La persona que no quiere caer en algún tipo de secta tiene que dejar de ser simplona en su pensamiento, profundizar, tiene que dejar de ser binaria en su pensamiento y tiene que dejar de ser tribal y de querer pertenecer a un grupo para luego pelearse con el otro grupo, porque así nació el dios tribal Yahvé. Y bueno, quisiera hacerles una última pregunta final. Es una pregunta, quizá pueden decir que es media cliché, pero en realidad tú hablas acerca de eso, Pedro, aquí en el libro, reflexionas acerca de eso hacia el final de este gran libro. Entonces es una pregunta para los tres. ¿Volverían a embarcarse en toda esta odisea del sodalicio? ¿Se arrepienten, no? Son reflexiones que también están aquí en este libro y me gustaría preguntarte para que puedas un poco compartir eso con el público para poder terminar este conversatorio, ¿no? Bueno, la pregunta es para los tres, ¿no? Es que mi respuesta es, no lo sé. Honestamente, no lo sé. El costo ha sido muy alto. En este momento no lo sé. En un futuro de repente digo valió la pena. Ahorita no. Ahorita estamos en un momento complicado porque si estás a puertas de ir a una sentencia de 11 años de cárcel, ninguno, digamos, está feliz con lo que está pasando, ¿no? Más allá del tema de la prisión, o sea, si me mandan a mí a Ancón, que me manden a Ancón, que me manden a donde sea. Es el costo total, porque es algo que impacta en lo personal, en lo familiar, y eso es algo que, en retrospectiva, viendo todo el tiempo invertido, el dinero invertido, que en mi caso ha sido una pequeña fortuna, digamos, pero la separación de mis hijos, no haber estado con ellos para verlos crecer, haberlos postergado por esta cruzada, no sé,
puedo citar mil cosas más. Relaciones con mis novias, mi esposa, en fin, o sea, ¿valió la pena? Ahorita, honestamente, yo no tengo una respuesta para eso. Bueno, yo soy periodista, entonces yo no sabía, yo igual voy a meterme a todas las historias que me toquen vivir hasta que esté en un asilo, porque igual voy a seguir contando historias, pero nunca, o sea, nunca hubiéramos sabido lo que venía con esta historia. No soy la misma persona que la que entra a esta historia. Yo sí siento que la palabra valió la pena, no sé si entre en esto, pero sí siento que se ha ayudado a muchísima gente, se ha dado la voz a muchísima gente, y creo que la resiliencia o el aguante que hemos tenido para seguir contándola a pesar de toda esta persecución ayuda para que los periodistas que vienen detrás nuestro puedan contar historias de otros grupos poderosos sin que tengan ese miedo a que nos pase algo que les pasó a los que investigaron al sodalicio, ¿no? Creo que esa es la lección que me llevo, y el impacto familiar en mi caso también ha sido muy, muy fuerte. Y para mí ayer, eso sí, fue un muy mal día por el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía, porque si hay una persona que nos persiguió de una manera realmente obsesiva hasta el último día que se fue ella a través de sus operadores, y eso obviamente tú no estás preparado, ¿no? Nadie está preparado para ver una persona que te ha hecho tanto daño regresar y que no pase nada, que todos los demás crean que esto es una pelea de bandas, ¿no? Y no haber hecho que que ella tenga la obligación de responder, como en una democracia, lo que ha hecho y el rol que ha tenido tan nefasto para los periodistas, porque eso nos pasó a vivir. Y sí, creo que sí, todo es difícil, digamos, cuando uno investiga una organización poderosa. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, y creo que voy a embarcarme en una siguiente historia, y lo que no va a ser una historia fácil como todo, pero creo que sí he aprendido, y sí, digamos, creo que Pedro escogió muy bien a la partner de esta historia. Bueno, a mí me toca contar rapidito que tengo 25 años en esto. Mi denuncia fue en el año 2000. Pasé los primeros 15 años prácticamente solo en esta denuncia pública, hasta que apareció la bomba atómica del libro de Pedro y Paola, que cambió la historia. Pero todos los días, y no exagero, me pregunto si es que lo haría de nuevo, cómo sería. Una pregunta que más me hago es cómo sería mi vida si no hubiera hecho esto. ¿Qué estaría haciendo? Y no tengo respuesta para eso. Entonces lo que voy a hacer, creo, para poder entender yo mismo si es que debería hacer esto de nuevo o no, para regresar la pregunta a ustedes, quisiera saber, y por favor levanten la mano, ¿a quién le ha servido lo que yo hice? Y la pregunta más importante para mí es para mi hija que está sentada. ¿Estás orgullosa de tu papá? Eso es. Muchísimas gracias a todos ustedes, los presentes, a Pedro, a Paola, a Jess, gracias por estar acá y compartir esta noche y hablando del tema, ¿no? Del sodalicio, del libro que has escrito y de todo lo que eso implica y de lo difícil que a veces puede ser, ¿no? Conversar acerca de estos temas. Muchísimas gracias.